Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la primera jornada minero-industrial organizada por la Asociación VRM 2020, Defensores del Patrimonio, Cultura y Medio Ambiente del municipio. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, en primer lugar, me gustaría comenzar señalando que actualmente el gran valor del patrimonio minero-industrial de Villanueva del Río y Minas es indiscutible, así como la vinculación de este patrimonio con el territorio y con los sistemas productivos que lo generaron. Prueba de ello, pues tenemos la declaración del conjunto histórico Minas de la Reunión en el año 2002, delimitado por el trazado del ferrocarril Sevilla-Mérida y el curso de la ribera del Güesnar, o el propio núcleo de las minas, asentado sobre el depósito carbonífero del que se extraía el propio mineral. Desde el cierre de las minas hasta la actualidad, son muchos los logros que se han conseguido con respecto al gran legado patrimonial que tiene nuestro pueblo. Estos logros pues, se materializan, por ejemplo, en la rehabilitación y el nuevo uso de este edificio Villarrío, donde nos encontramos ahora mismo, originariamente el matadero carnicería de la empresa MZA, también en las reformas que se están llevando a cabo en el Teatro Cine San Fernando, que se encuentra cerrada al público desde hace más de 10 años y gracias a las cuales se podrá volver a usar. Y qué decir de las actuaciones que se han llevado a cabo en el Pozo 5 y las que se prevén, que han ido poco a poco transformándolo en un símbolo para el pueblo, no pudiendo imaginarnos ahora mismo una silueta en nuestro horizonte más representativa que esa. Desde la propia asociación detectamos que se es consciente a nivel general de ciudadanía de la importancia de la conservación de este patrimonio como testimonio de un pasado industrial y de un momento histórico determinado. Sin embargo, pues pese a ese interés creciente, parece que todavía falta en Villanueva del Río y Minas una sensibilización de la opinión pública, un programa específico y, sobre todo, criterios para la conservación y el mantenimiento de este patrimonio. En efecto, pues aún son muchos los elementos patrimoniales que se encuentran desprotegidos y, por tanto, poco valorados y conocidos, como, por ejemplo, pues el Pozo 7. Sabemos que tanto el conocimiento como la comprensión o valoración de ningún modo surgen de manera espontánea en el ser humano, sino que se adquieren a través de procesos educativos. Para ello se necesitan estrategias adecuadas que ayuden a conocer el patrimonio, ya sea a partir de los sentidos, desde la emoción, desde el pensamiento o desde la propia actuación. De este modo nace la idea de llevar a cabo esta primera jornada minero-industrial con el objetivo de difundir los contenidos y valores del patrimonio industrial, debatir las estrategias de intervención, planificación y gestión de los bienes de la industrialización de Villanueva del Río y Minas y fomentar la vinculación de este patrimonio con los sentimientos de pertenencia de la ciudadanía. Por ello, desde un primer momento, la asociación consideró importante que el contenido de la jornada fuera variado y dirigido a todos los públicos. Pensando en los más jóvenes, se han programado en las mañanas de los días 2 y 3 de mayo actividades dirigidas al colegio de primaria y al instituto. En la primera hemos contado esta mañana con la presencia de 3 grupos de segundo, tercero y sexto de primaria. Tanto la dirección del centro como el profesorado han colaborado de manera diligente, repartiendo y explicando a sus alumnos y alumnas una ficha que ha elaborado la asociación que contiene nociones básicas, así como la explicación de la importancia del ferrocarril en nuestro pueblo y el origen de Villanueva del Río y del Carbonar. Una vez comprendida, debían responder a una serie de preguntas relacionadas con la historia local o con sus propios familiares. También, utilizando como herramienta la lona que habéis visto en la entrada, en la que hemos ubicado los diferentes hitos patrimoniales, fichas para colorear y pegatinas, hemos hecho con los niños y niñas una serie de juegos que esperamos que les hayan servido para que reconozcan en su día a día estos elementos que muy probablemente han visto muchas veces en su entorno, pero que desconocen su origen. En cuanto a los niños y niñas del instituto, mañana por la mañana les espera una interesante actividad que hemos llamado Taller de Arqueología Industrial, y en ella, gracias a la inestimable, como siempre, colaboración de Julián Sobrino, aquí con nosotros, los alumnos de Historia de cuarto de la ESO, acompañados de su profesor Manuel Jiménez, que es minero de nacimiento, podrán descubrir la importancia de la minería en la historia y el patrimonio local, así como su impacto en la sociedad actual. En cuanto a las actividades programadas en las tardes del jueves y del viernes, disfrutaremos de las ponencias a cargo de Julián Sobrino hoy y de Luis Tomás García, respectivamente. Tras la ponencia de hoy, pues tendrá lugar un recital de guitarra a cargo del artista local Salinas, que tocará la guitarra 2 obras de composición propia.
Para poner el broche de oro, en el final de la jornada de mañana podremos disfrutar del magnífico documental Pozo de Memorias, filmado por Lolo Vasco y cuyo montaje ha corrido a cargo de la periodista local Triana Sueco. De la mano de 5 antiguos mineros, hasta ahora silenciados, rescataremos y sacaremos a flote el rico patrimonio industrial que poseemos. Y por último, y no menos importante, como ya habréis observado, en la entrada del edificio hemos dispuesto una serie de paneles que forman parte de una exposición fotográfica de Lolo Vasco, maquetada por Julián Sobrino, a la que hemos querido llamar Pozos de Memoria. La exposición queda inaugurada hoy y podremos disfrutar de ella durante los días que dure la jornada. Para dotar de tan variado contenido esta jornada, la asociación, además de contar con la colaboración desinteresada de sus propios socios y socias, ha contado con la colaboración del Área de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento y con la Asociación de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública de Andalucía, Fabricando el Sur, liderada también por Julián Sobrino. Tenemos la idea de llevar a cabo una jornada minero-industrial una vez al año, alternándola con una jornada sobre Munigua, por lo que esperamos que esta pues, sea la primera de muchas. Para que esto suceda, de todos modos, es imprescindible contar con un grupo de personas cuyo motor sea poner en valor y difundir el extenso patrimonio con el que contamos. Es por ello que no desaprovechamos la oportunidad que tenemos ahora mismo de hacer un llamamiento a todo aquel que esté interesado en colaborar con nosotros de un modo u otro. Creemos firmemente que nuestro patrimonio es frágil y que el hecho de que haya sobrevivido tantos años no quiere decir que sea eterno. Debemos darnos cuenta de que nuestro patrimonio es único e insustituible. Por eso, desde las instituciones y desde la propia ciudadanía, tenemos la obligación de hacer todo lo posible por conservarlo, de hacer un esfuerzo colectivo por salvaguardar su valor, que va más allá de su propia existencia, dado que es el portador de nuestras raíces y de nuestra historia. A continuación, pues damos paso a la ponencia de Julián Sobrino, Cartografías de la Industrialización Villanueva del Río en Minas. Julián Sobrino cuenta con un currículum extensísimo. Es doctor en Historia del Arte con la tesis doctoral Arquitectura Industrial en Sevilla, 1830-1950, así como profesor titular jubilado de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla. Imparte clases en el Máster de Arquitectura y Patrimonio y forma parte del programa de doctorado de Arquitectura. Es especialista en Historia de la Arquitectura Industrial y en Sistemas de Interpretación del Patrimonio Industrial. También es el presidente de la Asociación de Patrimonio Industrial y de la Obra Pública de Andalucía, Fabricando el Sur, y forma parte de la plataforma ciudadana Salvemos la Fábrica de Vidrio La Trinidad, gracias a la cual se ha logrado la protección de dicho conjunto industrial y la obtención de fondos europeos para su rehabilitación, convirtiéndola en un centro social y cultural en el barrio de La Macarena, vinculado al patrimonio industrial. Entre sus publicaciones podemos destacar Arquitectura Industrial en España, 1830-1990, Arquitectura de la Industria en Andalucía, Patrimonio Industrial y Obra Pública como recurso didáctico, Los Puertos, y Luces sobre la Memoria, la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, Patrimonio Histórico Militar e Industrial. Participa activamente en multitud de proyectos y cuenta en su haber con un sinfín de publicaciones. No obstante, pues para nuestra asociación, Julián es más que eso. Contar con él para el montaje de estas jornadas ha supuesto para nosotros una lluvia fresca de ideas. Nos ha transmitido, como siempre, tal amor por su trabajo y por el patrimonio industrial, y en particular por el de nuestro pueblo, que creemos firmemente que sin él el resultado de estas jornadas no sería el mismo. Muchas gracias, Julián. Hola, buenas tardes. Se oye bien, ¿no? Bueno, pues saludarles a todas y a todos ustedes en esta tarde de jueves, después del 1 de mayo, después del Día del Trabajo, ¿no? Parece que es una buena continuación. Esto se va. Es una buena continuación de esa efeméride que conmemoró precisamente, bueno, pues cómo la clase trabajadora en un momento determinado se organizó para reivindicar condiciones de vida más justas, relacionadas con su salario, con las condiciones higiénicas, con la duración de la jornada. Es decir,
son de alguna manera las personas que han conseguido que nosotros tengamos ahora el bienestar del que gozamos desde el punto de vista de la protección laboral, ¿no? Y qué mejor antecedente que ese 1 de mayo, encontrarnos aquí en este momento y además invitado, y no solamente invitado, sino formando parte de estas jornadas de la mano de la Asociación Villanueva de Reminas 2020, ¿no? Esta asociación que tiene como objetivo, ya lo decía Bárbara, de una manera muy clara, por una parte reivindicar la memoria del patrimonio industrial, pero al mismo tiempo contribuir a su difusión entre los jóvenes y hacer visible aquello que, a pesar de estar viviendo aquí muchas veces, no vemos, ¿no? Yo siempre recordaré que hacía un ejercicio con mis alumnos, hablo ya de hace mucho tiempo, y es un tipo de ejercicio que se llama psicogeografía, y consistía en dibujar un plano a mano alzada, con lápiz, en un papel blanco, que consistía en que trazaran el camino desde su casa hasta el instituto. Y ese camino desde su casa hasta el instituto, pues aparecían viviendas, aparecía a veces un espacio dedicado a la salud, una plaza, un parque, a veces un banco, un comercio, pero nunca aparecían los talleres, las fábricas, es decir, los lugares de trabajo eran como eso que no se ve, eso que permanece invisible. Entonces, por eso, esta tarde voy a tratar de acercarles a ustedes, bueno, pues parte del trabajo, parte de la metodología que yo utilizo en relación con el patrimonio industrial, para que ustedes, bueno, les sirva para afianzar aquello que ya conocen o descubrir algún matiz de su patrimonio, de su entorno, o de cómo lo podemos poner en valor y revitalizar a partir de lo que yo les voy a contar esta tarde, y desde luego volver a dar las gracias a la Asociación de Patrimonio VRM 2020, presidida por Bárbara, y desde luego a Maribel, a Ana Rosa, a José Luis, a Pepe Hinojo, que lo tenemos aquí hoy, y bueno, tantas personas que es un gusto que, además de las instituciones, haya participación de la gente. Yo cada vez que vengo a Villanueva de Reminas es como si viniera a mi casa. Me conozco el camino casi con los ojos cerrados, ¿no? Les puedo decir que, saliendo desde mi casa, cruzo 7 ríos. Y dirán ustedes, ¿cómo es posible, ¿no?, que cruce donde vive Julián para llegar a Villanueva de Reminas y cruzar 7 ríos? Pues miren, el primero que cruzo es el Guadalquivir. Luego ya voy para la Algaba y el siguiente que cruzo es Ribera de Huelva. A continuación cruzo Herreros. A continuación 7 Arroyos. A continuación el Viar. Luego después cruzo el Parroso y ya por último el Ribera del Güetnar, y ya estoy aquí en mi casa. Es decir, que 7 ríos forman parte de un territorio que conozco ya estupendamente, ¿no? Y que siempre he hablado de Villanueva de Reminas como uno de los lugares centrales en Andalucía. ¿Para qué? Para explicar cómo es Andalucía. Porque Andalucía no es solamente trigo, no es solamente vid, no es solamente olivar, es decir, aquello por lo que nos ha hecho famoso, que se conocía en la antigüedad como la tríada productiva del trigo, del vino y el aceite, sino que también Andalucía es industrial. Y es industrial no solamente desde el siglo XVIII y el siglo XIX, es industrial desde el mismo tiempo que fue agrícola. Y al mismo tiempo que fue industrial, que fue agrícola, también fue pesquera. No olvidemos que Andalucía cuenta con un litoral extensísimo bañado por el Mediterráneo y el Atlántico. Luego, por tanto, lo que podríamos definir, o de la manera como podríamos definir a Andalucía, es como una tierra diversa, una tierra plural, y que además tiene diversas culturas tecnológicas. Hoy estamos ante una de esas culturas tecnológicas vinculada a la minería, a la industria y obviamente también al ferrocarril. Y voy a comenzar
con esta imagen que seguro que han visto, forman parte de esos repertorios de Internet, como homenaje a las familias de mineros de Villanueva de Riminas. Es decir, por mucho que haya recursos en un lugar geográfico determinado, si no hay personas que sepan explotar, que sepan trabajar y que se acostumbren a vivir en esos lugares, desde luego no nos vamos a encontrar con un espacio que hoy día llamamos patrimonio industrial. Fíjense, les pongo esta primera fotografía, es de Sevilla, y pensarán ustedes que soy muy mal fotógrafo porque la fotografía está movida, pero está movida intencionalmente, está movida porque sí, porque he buscado yo ese movimiento en la cámara para explicar algo que le explico a mis alumnos o cuento en las conferencias, que consiste en que lo que actualmente llamamos patrimonio industrial todavía sigue siendo una imagen movida. Es decir, hay arqueologías antiguas, arqueologías medievales, etcétera, que ya están consolidadas desde el punto de vista de la metodología, desde el punto de vista de la difusión, desde el punto de vista de la protección y desde el punto de vista de la valoración de la ciudadanía. Pero hasta hace poco, nos hemos tenido que pelear en firme y en serio porque, por ejemplo, el cargadero de mineral de Almería no fuera destruido, ¿no? Porque decían que era un amasijo de hierros viejos. Y las personas que viven aquí, que tienen memoria, empezando por Pepe Hinojo, recordará perfectamente cómo después del cierre de las minas, en un momento determinado, algunos pusieron un cartel diciendo que este patrimonio se debe conservar en el Pozo 5. Es decir, desde ahí hasta que entramos en la dinámica de protección legal, con leyes, etcétera, pasa un camino tremendo. ¿Y por qué? ¿Por qué no vemos la industria? ¿Por qué no vemos la minería? ¿Por qué no vemos los lugares del trabajo que nos rodean precisamente en Andalucía? Y nos tenemos que acostumbrar a que nos digan desde fuera que Andalucía no es una región industrial. Es porque conocen poco la historia contemporánea de Andalucía. Y no solamente la historia contemporánea, ahora lo veremos, incluso la historia antigua de Andalucía. Fíjense, este es un mapa precioso, lo pongo muchísimas veces y seguro que les impactará a ustedes primero por el color, ¿no? Es un mapa espectacular, tiene una base geográfica, que es las masas continentales y las masas oceánicas que hay en este planeta Tierra puestas en un planisferio, y destacaríamos dos cosas. Hay unas zonas continentales que están iluminadas y otras zonas que están sin iluminar. Fíjense, este mapa es de 2005 y es un mapa que un becario de investigación que trabajaba en Facebook en 2005 pidió permiso al propietario de la empresa, al propietario de Facebook, un tal, ustedes conocerán, un tal Sulzberg de apellido, y le permitió utilizar eso que hoy día está en la boca de todos, aunque no sepamos muy bien qué es, que son los datos, el Big Data, los datos que generamos cada vez que abrimos uno de estos móviles, estamos conectados a Internet y decimos qué hacemos, qué comemos, dónde vamos, con quién estamos, qué nos gusta, qué compramos y con quién nos comunicamos. Ese mapa es realmente el mapa actual. La sociedad que conocieron algunos o algunas de los que estáis aquí ahora mismo ha cambiado muchísimo. Desde los años 60, que comienza la tercera revolución industrial con la microinformática, con los viajes espaciales, con la energía nuclear, etcétera, ahora mismo estamos en el año 2024, estamos en la cuarta revolución industrial y fíjense cómo van las cosas de deprisa, que están ya anticipándose y estamos hablando de la quinta revolución industrial que está marcada, por eso que habrán oído ustedes hablar de ello también, que se llama la inteligencia artificial y que va a ser el umbral para la quinta revolución industrial, que va a ser precisamente la base, la relación entre las personas y las máquinas. Y no sabemos todavía si las máquinas van a acabar mandando en nosotros o nosotros vamos a mandar en las máquinas. Esa es la incógnita
que tenemos todavía. Desde el punto de vista del concepto de la idea de patrimonio, les tengo que decir que también ha cambiado muchísimo. La idea de patrimonio podemos decir que durante todo el siglo XX ha ido evolucionando y que aquello que la gente pensaba que era valioso se ha transformado con el paso del tiempo. Y hoy, desde finales del siglo XX y a comienzos de la segunda década del siglo XXI, podemos decir que una de las cosas que ha cambiado es el territorio. Se va la imagen. El territorio. Están viendo ustedes una imagen en la que hasta ahora muchas veces teníamos la idea de que el patrimonio eran como estos jarrones. Esto es un diseño de un arquitecto italiano que se llama Andrea Branchi, y pensábamos que los monumentos son como esos jarrones que colocamos en la casa para adornar, ¿no? Que son elementos decorativos que forman parte de la decoración. Ahí está el Pozo 5 entre ellos. Sin embargo, hoy en día se entiende que es todo el territorio, es decir, no se puede entender Villanueva de Riminas sin su paisaje. El paisaje es fundamental para la valoración del patrimonio. El segundo asunto que ha permitido cambiar también la visión del patrimonio es esta espiral que tienen ustedes aquí. En esa espiral encontramos las distintas fases históricas desde un punto de vista de la diacronía. Esa palabreja diacronía significa evolución en el tiempo, dinamismo. El tercer cambio que se ha producido es el que están viendo ustedes en esa imagen. Esa fotografía es de 1921. En 1921 hubo en la cuenca minera de Río Tinto una huelga tremenda, que duró varios meses. Era tal la intensidad de la huelga que niños como estos que estamos viendo en esta fotografía tuvieron que ser trasladados a Sevilla, a Toledo, a Madrid, a Córdoba, porque no tenían para comer. Estamos hablando de 1921. ¿A qué me quiero referir en la evolución de la idea de patrimonio? Pues que hasta ahora nos preocupábamos de los monumentos, nos preocupábamos de las catedrales, de los castillos, de los palacios, pero difícilmente los testimonios materiales e inmateriales de la cultura del trabajo rara vez formaban parte de la idea de patrimonio. El siguiente cambio que se ha producido especialmente en el patrimonio industrial, volvemos a ver de nuevo una imagen de Río Tinto con las famosas teleras. Las teleras son esos montículos que ven ustedes en la imagen, que son incluso como los montículos con los que se hacía el carbón vegetal, que también se construían unos montículos con distintas capas de maderas. Bueno, pues en este caso eran madera y pirita, y se producía lo que se conocía como calcinación al aire libre. Había también azufre, sulfuro, que eran componentes también de esas piritas, y eso significaba que el ambiente estaba muy contaminado. Los impactos medioambientales, especialmente del patrimonio industrial. Y por último, el quinto gran giro que se ha producido en la idea de patrimonio es el de la perspectiva de género. Hasta ahora las mujeres, no solamente en el patrimonio industrial, sino en el patrimonio en general, en la historia en general, ahora mismo, por ejemplo, la Universidad de Granada tiene unos enfoques respecto de la arqueología de la prehistoria, porque siempre que vemos o nos imaginamos la prehistoria, nos imaginamos a esos cazadores barbudos, fuertes, ¿no? Persiguiendo a los mamuts, pero rara vez en nuestra mente, en nuestro imaginario, rara vez tenemos la idea de una mujer. Sin embargo, a partir de que precisamente el 50% de la población mundial, más o menos, es decir, mujeres y hombres, empieza a formar parte, sale de la invisibilidad y empieza a formar parte de la historia, es cuando nos tenemos que empezar a hacer preguntas sobre ello. Y lo que sucede es que las mujeres, precisamente por su escasa relevancia desde el punto de vista jurídico
a lo largo de la historia han dejado pocos testimonios documentales, porque no podían tener propiedades, porque no podían formar parte de las élites, ya fueran comerciales, políticas, culturales, etcétera, todo esto que ustedes saben, pero de todos modos, la arqueología y los restos que tenemos de la antigüedad depende cómo les preguntemos. Un filósofo español actual que se llama Antonio Marina, no sé si ustedes, a mí es el que más me gusta, ha sido profesor de filosofía en un instituto de bachillerato en Toledo, actualmente ya es profesor de universidad y simplemente ya ejerce como escritor. Iba un día paseando con un amigo suyo por los alrededores de Toledo y le dijo su amigo: Antonio, vas muy callado y además veo que vas mirando al suelo, como si fueras hablando con las piedras. Y le dijo Antonio Marina: efectivamente, es que voy hablando con las piedras. Y le dijo su amigo: no me digas, Antonio, o sea que las piedras hablan. Y le contestó Antonio Marina, dice: sí, depende lo que les preguntes y cómo les preguntes. Bueno, pues con los testimonios de la mujer a lo largo de los restos arqueológicos y del patrimonio cultural, no solamente en España, sino en todo el mundo, depende cómo le preguntemos. Esto lo hemos hecho en Córdoba con un proyecto de investigación de patrimonio industrial que se llama Documenta. Si ustedes buscan en Internet Patrimonio Industrial de Córdoba, tienen una web con materiales didácticos, con entrevistas, bueno, con todo el trabajo que hemos hecho. Y lo que les decía antes respecto del desconocimiento de que Andalucía es una región industrial desde antiguo. Fíjense cómo son las paradojas, cómo son las claves de la vida, cuando de pronto en 1873 compraron los británicos las minas de Río Tinto a la Primera República Española, que es cuando se instauró en ese año, y precisamente en unos trabajos que estaban haciendo para abrir nuevos filones apareció lo que ustedes están viendo ahí, nada más y nada menos que en la arqueología que hoy día llamaríamos arqueología industrial, aparecen ruedas hidráulicas del siglo I después de Cristo, que consisten en este dibujo que tienen ustedes en la parte inferior derecha, donde ven toda una serie de ruedas hidráulicas verticales conectadas unas con otras. ¿Para qué? Pues lo que hacían las máquinas de vapor aquí en Villanueva de Riminas, es decir, además de mover la cabria y de dar electricidad y todo eso, en este caso concreto eran ruedas hidráulicas para el desagüe de las minas. Igual que aquí había que desaguar también las minas porque a partir de un piso determinado la capa freática hacía imposible el trabajo de la minería. Tienen ustedes dos imágenes de las ciudades mineras de nuestro entorno. Por un lado están viendo el dibujo de Tomás Andrés Guseme de 1757, de lo que entonces se llamaba el Castillo de Mulva, que hoy día conocemos perfectamente gracias al Instituto Arqueológico Alemán, a Thomas Schallner, que fue el protagonista de las jornadas del año anterior, etcétera, y trabajos de arqueólogos y de la Junta de Andalucía. Conocemos perfectamente que ese pueblo que tuvo, que era un municipio munigüense, que tenía la misma capacidad y los mismos derechos jurídicos que la misma ciudad de Roma, aquí en el corazón de Andalucía, esa ciudad media del Valle del Guadalquivir era una ciudad minera. Y andando el tiempo, de ese siglo I que se comienza a desarrollar Munigua, llegamos a la mitad del siglo XIX, cuando precisamente el carbón, aunque ya se conocía anteriormente, forma parte de la vida no solamente de los habitantes que aquí van a venir a vivir, sino es un recurso imprescindible ¿para quiénes? Bueno, pues para la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, por ejemplo. No se puede entender el desarrollo de la factoría de la Fundición de Bronce de Sevilla sin los carbones que vienen de Villanueva del Río. Y junto a eso otras forjas, otras fundiciones, pero el gran salto adelante de esta localidad, como saben ustedes, se va a producir una vez que se compra
por parte de la compañía Madrid-Zaragoza-Alicante, es decir, la compañía MZA, compra las antiguas minas, constituye la reunión y a partir de ahí es cuando el despegue es generalizado. Si observamos, tenemos datos fiables a partir de 1900, si observamos la evolución demográfica de Villanueva del Río y Minas, viendo que el pico más alto aproximadamente lo tenemos entre los años 50 y los años 60, donde Villanueva del Río y Minas puede alcanzar en torno a los 14.000, 15.000 habitantes, y luego ya empieza un descenso acusadísimo, es porque está coincidiendo precisamente con esa edad de oro vinculada al carbón. Perdonen que se va de vez en cuando la imagen y vean ustedes las dos imágenes que hay debajo. Las dos imágenes que hay debajo, la de la izquierda está en Roma, es una antigua central eléctrica y los museos vaticanos han destinado a esa central eléctrica parte de sus colecciones de arqueología antigua. Es decir, ¿cuál es mi conclusión en este primer momento de la charla que estoy dando esta tarde? Que hay que vincular de una manera importante con un proyecto de investigación. Tenemos que hablar con el Instituto Arqueológico de Berlín para vincular Munigua, la arqueología antigua, con la arqueología contemporánea. No puede ser que por un lado vaya Munigua y por otro lado vaya al conjunto minero industrial de Villanueva del Río y Minas, porque los dos son ejemplos de ciudades surgidas de la minería y que en la industrialización, en la transformación de los productos, es donde vamos a encontrar, bueno, pues esta imagen del territorio. De tal forma que Villanueva del Río y Minas la podemos definir en su conjunto como un paisaje histórico urbano, aunque es una ciudad que crece a saltos. Precisamente la propia organización urbanística, saben ustedes que no es una ciudad con un urbanismo concéntrico, racional y ordenado, sino que va formando parte de distintos impulsos a medida que se cierran pozos, a medida que aumenta la población, a medida que van quedando terrenos disponibles, se van construyendo nuevos barrios. De tal forma que Villanueva del Río y Minas, que podemos decir que es una ciudad anfibia, porque es una ciudad que vive a caballo del mar y de la tierra. Al mar le llamo el antiguo mar de Tetis, que ahora es el Valle del Guadalquivir, y la tierra, evidentemente, es la Sierra Morena. Por tanto, la geomorfología, cómo se originó Sierra Morena, la hidrología, el Güetnar, el Guadalquivir cercano, la topografía, que es la forma que adquieren las montañas, los valles, a partir del modelado geológico, hidrológico y del clima, la vegetación consecuente en relación con cada uno de esos periodos climáticos y que precisamente esa vegetación, los helechos gigantes, cuando fueron sepultados por distintos cataclismos en épocas en las cuales los seres humanos todavía ni siquiera existíamos y dieron lugar al carbón, que luego los seres humanos somos los que vamos a explotar. Las infraestructuras, como por ejemplo el viaducto que todos conocen y que pasó de ser una estructura metálica a convertirse en una estructura en hormigón armado. La propia estructura urbana de Villanueva del Río y Minas, los distintos procesos económicos que aquí se llevaron a cabo, las prácticas culturales actuales que tienen que ver con el turismo industrial y tienen que ver con el patrimonio, los espacios abiertos que han ido quedando en distintos lugares del término municipal y especialmente del entorno de Villanueva, y los valores sociales, que son los que distinguen a Villanueva del Río y Minas. Pero ante todo hay que hacer un esfuerzo de descubrimiento, incluso estando todavía, siendo ustedes habitantes, siendo ustedes pobladores de Villanueva del Río y Minas, tenemos, igual que esa pareja, tenemos que asomarnos de nuevo a este territorio para descubrir cuáles son los valores, y no solamente cuáles son los valores, sino cuál es la potencialidad de este territorio. El tiempo que yo estuve trabajando aquí en un proyecto que se llamó el Laboratorio de Patrimonio Industrial, fue un proyecto que, por circunstancias que ahora no voy a referir, terminó en un momento determinado. Hicimos un estudio
donde el término municipal, que están viendo ustedes, fíjense qué término municipal más extraño, más artificial, el de Villanueva de Riminas, ¿no? Tiene un perfil, tiene un perímetro curioso, ¿no? Bastante extraño, ¿no? Entonces, el estudio que hicimos fue comprender que la primera ciudad de todas fue Munigua, que la segunda ciudad fue Villanueva del Río, a partir de una antigua alquería musulmana, que la tercera ciudad fue Villanueva del Río y Minas, ya en el siglo XIX, en la mitad del siglo XIX, que después tenemos el Carbonal y que, para gran sorpresa de mucha gente, contamos con una quinta población hoy día deshabitada, que son las canteras, que era el lugar del cual se extraía la caliza para la fábrica de cemento del Carbonal y que en la actualidad quedan todavía los restos de las viviendas, de una pequeña plaza, de la casa de dirección, un pozo, es decir, está dentro de una finca, no es visitable, pero es un lugar extraordinario porque se relaciona de tal forma que, fíjense, pocas ciudades, pocos municipios pueden decir que tienen 5 ciudades. Y de esas 5 ciudades, 3 están activas, 3 son vividas, es decir, Villanueva del Río, Villanueva de Riminas y el Carbonal, y 2 son fósiles. Fósiles porque ya nadie habita en ellos, salvo los recuerdos producto del tiempo y de la arqueología. Y esto es lo que estamos viendo ahora, en esta línea de tiempo, desde Munigua, Villanueva del Río, Villanueva de Riminas, el Carbonal y las canteras, 5 ciudades en un territorio que fue la propuesta que hicimos desde el Laboratorio de Patrimonio Industrial para desarrollar una idea que se llamaba Puerta del Tiempo. ¿En qué consistía Puerta del Tiempo? Puerta del Tiempo era el término municipal de Villanueva del Río y Minas que nos permitía viajar hacia la antigüedad, hasta esta ciudad minera de Munigua, para luego pasar a Villanueva del Río, con el palacio en abandono, que es un lugar que tiene un paisaje tan romántico al lado del Guadalquivir, donde se está viendo ya el bosque de Ribera, en fin, un lugar excepcional, Villanueva del Río y Minas, el Carbonal, y esta es la pequeña aldea de las canteras que muy pocas personas conocen porque no han podido acercarse allí, porque llega un momento que se encuentra uno con una valla y forma parte de una propiedad privada. Pero estas 5 ciudades forman parte de Villanueva de Riminas. Y esta es la idea de Puerta del Tiempo, ¿no? Un espacio que va girando como esa espiral, que me gusta la espiral como forma de representar el tiempo frente a la idea de un tiempo lineal. Normalmente vemos siempre una línea de tiempo, la idea de espiral en la cual poco a poco se va construyendo un territorio en torno a estos distintos estratos. Esto lo voy a pasar muy rápido, simplemente les quiero decir una cosa. Aquí está el germen de ese proyecto que me gustaría proponerle al Instituto Arqueológico Alemán de Berlín en relación con los 2 patrimonios, en relación con las 2 arqueologías. Porque, por un lado, tenemos Munigua, minería del hierro y del cobre, Municipium Flavium Muniguense. Por otro lado, tenemos Villanueva del Río y Minas, minería del carbón, minas de la Reunión, siglo XVII hasta el XX, y el Carbonal, cemento, canteras de calizas, desde el 52 al 86. Y lo que nos encontramos en Munigua, en minería del cobre y del hierro, o del carbón y áridos. Nos encontramos también una economía mixta de subsistencia y transformación antes, y luego una economía industrial capitalista. Agricultura, artesanía y comercio, y pervivencia de agricultura y caza en Villanueva. Nos encontramos también con urbanismo industrial, residencial y edilicio, y urbanismo industrial, residencial y edilicio también en Villanueva. Hubo migraciones, gente que llegó a poblar Munigua, igual que gente que vino a poblar Villanueva del Río. Hubo estructuras socioeconómicas, familiares y societarias esclavistas, y aquí estructuras socioeconómicas, familiares y de carácter de clase, el proletariado y la burguesía frente a los patricios y los esclavos de Munigua. Y nos encontramos, por ejemplo, en Munigua, cultos religiosos ibero-romanos, Dispater, ¿no?, que es el dios de las profundidades, del lo telúrico, y
aquí nos encontramos de nuevo también a una diosa de las profundidades, que es Santa Bárbara, porque Santa Bárbara es precisamente la transformación de los cultos antiguos a las profundidades, a los ritos metalúrgicos, convertidos en una nueva advocación propio de la llegada del cristianismo a estas tierras de Andalucía, y estamos hablando después del siglo II después de Cristo. De tal forma que la red de caminería y de calzadas, o de carreteras y ferrocarriles, el Guadalquivir navegable, sigue siendo posiblemente navegable, nos habla de procesos y arqueología del territorio. Y este sería el proyecto que, con el nuevo director de las excavaciones de Munigua, me gustaría proponerle: establecer un estudio comparativo entre las dos ciudades, entre las dos formas de vida, entre los dos modos de producción, y conectar de nuevo Munigua con Villanueva del Río. Munigua es un lugar excepcional, pero claro, Munigua no es un santuario, Munigua no es un foro romano, Munigua no son las casas que vemos excavadas. Es decir, de Munigua hay algo que no vemos, y lo que no vemos precisamente es lo que no vemos en general del Imperio Romano. Fíjense ustedes que en el siglo I después de Cristo vivían aproximadamente dentro de lo que se llamaba el limes, es decir, los límites del Imperio Romano, vivían aproximadamente 10 millones de personas. De esos 10 millones de personas conocemos la vida de un 5%. Es decir, de las clases superiores, de los patricios, de los milites, de los equites, es decir, las tres clases superiores del Imperio Romano. Cuando vamos a un museo arqueológico, no estamos viendo la vida de los romanos, estamos viendo la vida de algunos de los romanos. Cuando vamos a Munigua, muchas veces tenemos una cierta deformación, porque lo que no estamos viendo precisamente es la vida de la mayoría de los munigüenses, de los que habitaron allí. ¿Por qué? Porque no vivían en casas de 150 metros cuadrados o de 300 metros cuadrados, como son las villas de Itálica cerca de Santiponce. La gente, ¿dónde vivía? Vivía en cuevas, vivía en cabañas, vivía casi en plena naturaleza. Y de eso no ha quedado testimonio arqueológico. Y pensamos que la gente vivía según viven los habitantes de esos testimonios arqueológicos que no han quedado. Luego, esta imagen de Schallner me parece muy interesante, porque vemos cómo Munigua, y he señalado Villanueva de Riminas, en aquella época estábamos en un territorio en el cual hay testimonios de la Edad del Bronce, de la época romana, de la época árabe, asentamientos rurales sin clasificar desde el punto de vista cronológico, y luego toda una serie de recursos naturales que tienen que ver con el cobre, con el hierro, que tienen que ver con cantería de granito, que también se explotó en una época determinada, igual que la caliza posteriormente con la fábrica de cemento, ¿no? Es decir, que el entorno de Villanueva de Riminas tiene una cantidad, como Pepe Hinojo bien conoce, de lugares de asentamientos, de lugares de extracción de recursos bien interesantes. Y estos espacios de Munigua, que me he entretenido en ir coloreando, a mí los que me interesan son precisamente los que están en la periferia. Los que están en la periferia de la ciudad son los escoriales, son también, aquí lo vemos en amarillo, los talleres, es decir, el entorno, la periferia, igual que hoy en las periferias de las ciudades están los polígonos industriales. Cuando nosotros vamos a Munigua, fuera y dentro de las murallas, pero en el exterior, en el borde exterior, es donde estaban los espacios, los lugares del trabajo, y nos falta encontrar cómo serían las viviendas de estas personas que vivían en estos lugares, ¿no? Me he dedicado a recoger artículos vinculados a poblados mineros en el sector de Sierra Morena, en la Hispania romana, desde el distrito Linares, la Carolina, hasta Huelva. Y he dibujado una serie de asentamientos para que nos hagamos idea cómo podrían ser la vida, el poblamiento, el hábitat de aquellos antiguos munigüenses que vivieron cerca de la actual Villanueva de Riminas. Por una parte, hay una tipología, la tipología número 1, que serían asentamientos subterráneos. De eso se conoce muy bien aquí en Villanueva con las cuevas.
es así de evidente. La segunda tipología eran barracones que tenían una base a veces de cantería, pocas veces, la mayoría eran de adobe y rápidamente se levantaba una cubierta vegetal. Tenían un tipo de ordenación irregular. La tercera tipología son poblados rectangulares a bocamina. Son muy parecidos a los que vamos a tener luego en época industrial. Es decir, son simplemente cuartelones que se van subdividiendo en relación con las necesidades de habitación que allí existen. La cuarta de las tipologías son poblados en ladera, como instalaciones y de habitabilidad que encontramos en Munigua, y el quinto son poblados metalúrgicos murados urbanos, de los cuales hay testimonio también en Munigua, aunque no de una gran extensión, pero eran ya poblados metalúrgicos como los podemos denominar, ¿no? De tal forma que los testimonios que encontramos de Munigua nos tienen que acercar a esa idea. Munigua es un conjunto arqueológico, pero Munigua es una ciudad minero-industrial. Y eso tiene que quedar ciudad minero-industrial del siglo I después de Cristo. Y aquí nos enfrentamos ya, lo voy a ir pasando más rápido, con Villanueva de Riminas, y es muy interesante cómo en un momento determinado, dentro de la tipología de poblados ferroviarios, aquí precisamente en Villanueva se construye una tipología, que es las aldeas ferroviarias mixtas, que son una agrupación de servicios ferroviarios y de viviendas para empleados con equipamientos que comparten residencia con otras actividades económicas como la minería, tráfico portuario, servicio de aduanas. Aquí portuario y aduanas no, pero con la minería sí. Este es el plano de las instalaciones ferroviarias muy importantes que nos llevan a definir el enclave ferroviario de Villanueva como una aldea ferroviaria. Y aquí vemos de nuevo la perspectiva aérea. Y sobre la perspectiva aérea vemos cómo ha ido creciendo poco a poco la ciudad. Quizás la zona más antigua es esta que tenemos acá, la de Barrio de Cabreriza, San Fernando, ya se inicia en el siglo XIX hasta el XX, Barrio Constancia, Velarde, del Centro, Casas Nuevas, Confianza, El Cuerno, Progreso, Balbo, Las Calderonas, Trasvaal, Barrio de la Avenida y Las Cuevas, ¿no? Todo ese urbanismo que tiene unas características extraordinarias desde el punto de vista de su estudio, y aquí ubicamos en el punto central el Pozo 5 y el Pozo 4, en el cual mañana vamos a trabajar. Bueno, mañana seguro que va a funcionar mejor este ordenador, en el que vamos a trabajar mañana con Manuel Jiménez y con los alumnos de cuarto de secundaria, y vamos a hacer un trabajo de arqueología de superficie bien interesante. De tal manera que yo en todo este tiempo que hemos tenido en marcha el Laboratorio de Patrimonio Industrial, que ha durado pues 3 años escasos, ¿no? Las circunstancias por las que empezó fueron muy ilusionantes y las por las que terminó fueron muy decepcionantes. Pero eso no significa que Villanueva de Riminas siga siendo un lugar excepcional y un lugar sobre el cual realmente podemos seguir trabajando. Esto forma parte de un sistema de información geográfica que hemos creado, donde hemos geolocalizado los distintos barrios de Villanueva, y luego me he entretenido también en coger la planimetría histórica de Villanueva, como este plano geológico de 1857, y ubicar de una manera georreferenciada dónde están los barrios actuales. Los barrios actuales están en plena cuenca carbonífera, como bien saben ustedes, ¿no? Este es el famoso mapa Thierry de Minas de la Reunión de 1886, y todo lo que eran instalaciones que iba definiendo el mapa Thierry, que estaba en esa casa de dirección del Pozo 4, precisamente más tarde, con ese crecimiento a saltos que les comentaba, va a ir instalándose nuevos lugares. En la actualidad existe una protección como conjunto histórico, y hay realmente, si hacemos una valoración desde el punto de vista del patrimonio industrial en Andalucía, el conjunto histórico de Minas de la Reunión, casa de dirección, teatro, iglesia, escuela, economato, carnicería,
cuartel de la Guardia Civil, lo que queda de él, juzgados, talleres mecánicos, taller de carpintería, fábricas, aglomerados, es decir, todo lo que está en verde realmente nos está hablando de un conjunto histórico-industrial desde el punto de vista de la minería y la industria interesantísimo y que tiene un valor excepcional. Vemos de nuevo en rojo lo que ha desaparecido y en verde lo que se mantiene. No he hecho una valoración de los espacios urbanos porque no formaba parte de esta fase del proyecto. Y en relación con todo esto, pues Villanueva de Riminas contaba, y digo contaba porque parte ha desaparecido, con un archivo histórico excepcional. Un archivo histórico que se fue creando pues en función de cómo se fue creando la propia empresa de MZA en relación con Minas de la Reunión. Un archivo histórico que acabó siendo custodiado por el ayuntamiento y archivo histórico del cual han desaparecido multitud de planos. Muchos de ellos por acción física de las personas y otros por acción física de la mala conservación. La humedad, las ratas, los insectos, y era un patrimonio excepcional. A mí, si me dan ustedes a elegir entre la arquitectura del Pozo 5 y el archivo histórico de Minas de la Reunión, les puedo asegurar que me quedo con el archivo histórico de Minas de la Reunión completo, porque el edificio lo podemos volver a hacer, pero los documentos jamás lo podemos volver a reproducir. Y en fin, esa es la lástima, y de esa manera podemos ver cómo eran las casas, cuál era su superficie, cuál era su distribución. Fíjense la cantidad de planos que constituyen una belleza extraordinaria. Ahora mismo Villanueva, si no tiene un lugar donde exponerlos permanentemente, pero sí que los podríamos tener digitalizados tal como están aquí, fruto de la acción de distintas personas que se han dedicado a la digitalización y a la consulta del archivo. Estoy viendo a Carmen Mari aquí, que hizo su trabajo fin de carrera precisamente sobre la minería en Villanueva de Riminas, y evidentemente a quien tengo a mi izquierda, a Bárbara, ¿no?, que hizo también su proyecto, su trabajo fin de máster sobre la arquitectura del ladrillo, y con un estudio diagnóstico estupendo y con una caracterización extraordinaria. Todo ese material es extraordinariamente importante. La vista aérea del Carbonal, sigo pensando que el Carbonal es una de las grandes áreas de futuro del municipio de Villanueva de Riminas, por su proximidad a Guadalquivir, por su cercanía o inmediatez a la carretera antigua Sevilla-Córdoba y por las posibilidades que tiene de puesta en marcha de determinados negocios que no fracasen como aquel de la fábrica de corcho, pero que utilizando sus instalaciones realmente podrían funcionar, ¿no? Y bueno, estamos viendo algunos de los elementos característicos, de nuevo, una company town, es decir, un lugar con iglesia, un lugar con escuelas, un lugar con viviendas de directivos, con campos de deporte, con espacios de sociabilidad, con espacios del trabajo, espacios industriales y, por último, las canteras, ¿no? Este lugar excepcional que seguro que algunas personas de las que están aquí han trabajado, algunos de sus familiares, en ese espacio, producto de la llevada de recursos de caliza a la fábrica. Y ya voy a terminar de una manera muy rápida. Esto era lo que queríamos para Villanueva de Riminas y lo que yo sigo queriendo para Villanueva de Riminas y lo que le transmito a la Asociación de Villanueva de Riminas. Aquí esto es un laboratorio, ¿para qué? Es un laboratorio para desarrollar nuevas maneras de trabajar. A eso le llamo, con esos palabrejos que utilizamos los universitarios, enfoques metodológicos. Son maneras de trabajar, ¿de acuerdo? Es un instrumento eficaz para contribuir a la diversidad de usos en el territorio. Es un método apropiado para reforzar el sentido de pertenencia de las personas que habitan en el medio urbano. Aquí estamos viendo, precisamente tenemos aquí a Pepe y a Calderi, ¿no?, que están ahí en la imagen, cuando fue la presentación del laboratorio en la Casa de la Cultura. Es una herramienta para crear puestos de trabajo y sostener las economías locales. Es una metodología de interpretación del patrimonio a partir de contar historias, no solamente las historias de la superficie, sino las historias del interior.
A mí siempre me ha parecido muy bonita la forma, saben ustedes, que la primera escuela de minas que hubo en España se instaló al otro lado de Sierra Morena, en Almadén, donde estaban las minas de mercurio y que actualmente constituye uno de los ejemplos de patrimonio minero recuperado más importantes de Europa, ¿no? Bueno, pues los técnicos y científicos que vinieron a trabajar a la Escuela de Minas de Almadén le llamaban, a esto que estamos viendo debajo del Pozo 5, le llamaban arquitectura de interior. Y me parece una denominación bellísima, hermosa, cómo en el interior se construye arquitectura a partir de esos pozos y de esas galerías que muchos de los antepasados y de algunas personas que están aquí ahora mismo transitaron en los diferentes pozos que hubo en Villanueva de Riminas. Es una ocasión importante para activar recursos que inciden en lo económico, en lo social, en lo cultural y en lo territorial. Es una oportunidad para fortalecer la participación ciudadana, lo que estamos viendo aquí esta tarde, lo que hemos visto esta mañana y lo que veremos durante todo el día del viernes 3. Es una estrategia para conciliar la calidad de vida y los requerimientos que hoy día nos imponen los criterios de sostenibilidad de eso que llaman la Agenda 2030 o vivir en un mundo más agradable, ¿no? En otras palabras, sencillas, lugares de buen vivir, ¿no? Ya voy terminando, es una posibilidad de sintetizar el patrimonio con las energías de los nuevos creadores y implicar a sectores dinámicos. Es decir, aquí tendría que haber un tren cada 2 horas entre Sevilla y Villanueva de Riminas. Y sería un barrio de Sevilla y seguiría siendo la capital de este sector de la Sierra Morena, Villanueva de Riminas. En torno a estas nuevas posibilidades, como les decía, de aplicar criterios de sostenibilidad, este es el estudio que hicimos para la Universidad de Sevilla en relación con la posibilidad de instalar aquí un campus abierto que tuviera que ver con la energía, con la tecnología, la creatividad, la socioecología, el territorio, donde se produjeran reuniones científicas. Esto era el proyecto que teníamos del Laboratorio de Patrimonio Industrial en Villanueva de Riminas. Ese era el logo, la puerta del tiempo. Esto lo voy a pasar porque quiero terminar ya con esta imagen, con el logo, en el cual aparecen los distintos elementos, los distintos hitos, los distintos... no me gusta denominarlos monumentos, pero sí hitos que desde Monigua hasta el Carbonal conforman esa imagen especular, esa imagen reflejada en el Güennar, y ponemos como ejemplo, ya termino, ponemos como ejemplo pues a esta familia de mineros que tuvieron que marcharse cuando el cierre de las minas, que tuvo que irse a trabajar al norte de Francia, Miguel García y su esposa. Y muchas gracias por su interés y atención. Pues eso, seguimos pensando que Villanueva tiene futuro, que es cuestión de construir proyectos, de contar con todas las personas y, desde luego, para mí uno de los más importantes es, como les decía, la conexión entre Monigua y Villanueva de Riminas. Ese es fundamental, arqueología clásica y arqueología contemporánea. Así que, bueno, si tienen ustedes, no sé si da tiempo a alguna pregunta, pero es que vamos mal de tiempo porque va a haber ahora una actuación musical. Bueno, pero bueno, si quieren ustedes intervenir o hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, Julián, o tiene algo que le quiera comentar? Bueno, pues... ¿Ese proyecto que comenta es tan difícil de conseguir o se está iniciando o se tiene que iniciar? Ese proyecto formaba parte de los objetivos del Laboratorio de Patrimonio Industrial, pero no es un proyecto que esté desechado. Al contrario, si encontramos el apoyo de las personas de la ciudadanía de Villanueva de Riminas, de la asociación, la primera
el primero de los pasos es tener una reunión con la Dirección Arqueológica de Munigua y a partir de ahí ver cuáles pueden ser los objetivos que nos podemos marcar y qué es lo que necesitaríamos para cumplir esos objetivos. Pero el potencial que tendría este territorio, si unimos esas dos arqueologías, es algo único en el conjunto y en los entornos que tenemos aquí respecto de la dimensión patrimonial de Andalucía. Así que nada, adelante, sí. Hace unos meses escuché una entrevista que le hacían en la radio sobre el laboratorio que se estaba, quiero recordar porque hace tiempo, la Escuela de Vidrio de Sevilla, cómo se había conseguido una subvención europea para rehabilitarla, incluso poner allí un laboratorio de la universidad. No recuerdo exactamente, mi pregunta es, una vez que había un proyecto aquí en la mina del laboratorio arqueológico, del patrimonio y demás, ¿qué posibilidades hubiera habido o hay todavía de conseguir alguna subvención de Europa para seguir trabajando en esa línea? ¿O es que no es posible, no es lo mismo la fábrica de vidrio que un yacimiento minero? No sé si entra en el mismo programa o no. Pero me pareció muy interesante, como ya lo conocía otras veces aquí, ya. en la radio y me quedé muy con la idea. Bueno, pues, perdona, ¿te llamas? Nazaria Moreno. Nazaria. Bueno, yo soy uno de los principales propietarios de fábricas de toda España. Tengo muchas fábricas, en Andalucía donde más, ¿no? La pena es que están cerradas, ¿no? Esas fábricas, y bueno, no soy yo el propietario. La pregunta que me estás haciendo... yo desde que estoy viviendo en Andalucía, que ya son unos cuantos de años, ¿no? Y conozco Andalucía desde el patrimonio industrial. Yo creo que siempre hay algo que uno no conoce, estaría bueno, pero me conozco la mayoría. Y en Sierra Morena, ahora mismo, estamos trabajando en Peñarroya Pueblo Nuevo. Peñarroya Pueblo Nuevo, de alguna manera, tiene unas características similares a Villanueva. Tiene algo más de habitantes en la actualidad, ¿no? Si aquí estáis no se llega a 5.000, 4.000 y pico, Peñarroya está en 8.000 y pico habitantes, también con un declive excepcional una vez que se cierra el cerco minero, también con gente que se va a marchar a otro sitio, también con un conjunto arqueológico industrial impresionante, también con una declaración BIC reciente. Pero ¿qué es lo que sucede? Pues que allí, por ejemplo, hay una asociación, La Maquinilla, que ha puesto en marcha la vía verde que unía Peñarroya Pueblo Nuevo con Fuente del Arco, que es la vía minera, es decir, el ferrocarril de vía estrecha de mayor longitud de toda España, y gracias a eso han sido capaces de unir a Peñarroya Pueblo Nuevo, a Fuente Ovejuna, a Belmez, y un trabajo común en la cuenca del Guadiato, y actualmente el ayuntamiento le ha cedido a la asociación La Maquinilla la antigua estación ferroviaria de Peñarroya. En Peñarroya había dos estaciones, la estación de Peñarroya y la de Pueblo Nuevo el Terrible, que es el primer nombre que tiene esa población nueva. Y han firmado un convenio de cesión y ahora mismo con el Ministerio de Economía y Transición Justa, La Maquinilla ha obtenido una subvención importantísima. Es decir, que la pregunta, no solamente las grandes ciudades como Sevilla, 700.000 habitantes, ¿no?, sino que localidades más pequeñas y no solamente las instituciones, no solamente los ayuntamientos, sino que ahora mismo, si ustedes oyen la radio o ven la televisión, etcétera, no sé si han oído ustedes hablar de un programa europeo que se llama Nueva Bauhaus, es decir, todo lo que están diciendo es que quieren de nuevo rearticular las grandes ciudades con las pequeñas ciudades. Y claro que hay posibilidades de obtener fondos. Para el caso concreto de la fábrica de vidrio La Trinidad, se ha obtenido un total de 2.700.000 euros. El ayuntamiento, claro, es más potente, va a poner hasta los 10 millones aproximadamente que va a necesitar la rehabilitación, pero siguiendo las directrices de la sociedad civil que queríamos, por eso se llama Fábrica de Vidrio La Trinidad, y eran las tres cosas que queríamos. Queríamos un museo del vidrio, queremos que se enseñe de nuevo a fabricar el vidrio, es decir, que haya formación, y en tercer lugar, que haya un espacio social polivalente para la zona de Miraflores, carretera de Carmona. Pero les hablo
Les hablo de una ciudad de 700.000 habitantes y les hablo de otra ciudad en la que estoy trabajando en la actualidad junto con el ayuntamiento, que es Puente Genil. A Puente Genil, un geógrafo en 1960 la llamó la Cataluña de Andalucía. Puente Genil en la actualidad tiene el patrimonio industrial más importante de toda Andalucía. Y no estoy desmereciendo a nadie. Vinculado a los aceites, vinculado a las harinas, vinculado al membrillo. Saben ustedes que es la capital. ¿Quién no ha tenido en su casa una caja de membrillo litografiada de Puente Genil, ¿no? Y la harinera, la electroharinera de la Alianza ha recibido incluso, estamos hablando de una población que no llega a 30.000 habitantes, Puente Genil debe tener 28.000 habitantes, ha recibido más dinero incluso que Sevilla. Ha recibido cerca de 3,5 millones de euros para poner en marcha la rehabilitación de la electroharinera. Claro que se pueden conseguir fondos de distintas instancias, de las diputaciones, de los gobiernos regionales, del gobierno estatal y evidentemente del gobierno europeo. La cuestión es que siempre, ¿qué es lo que piden? Algo que no ha tenido Villanueva nunca, que es un plan director. Es decir, uno no puede ir a pedir dinero sin un documento que diga qué es lo que hay, qué valores tiene lo que hay y qué es lo que quiero conseguir, en cuánto tiempo lo quiero conseguir y con quién lo quiero conseguir. En eso, de una manera sencilla, consiste un plan director. Es decir, lo que cada uno de nosotros hacemos en nuestra casa en la economía doméstica, ¿no? Es decir, organizarlo de una manera racional y con sentido común los recursos que tenemos y lo que queremos hacer en nuestra casa. Pues entender una ciudad como una casa habitada por más gente de la que vive en una casa, pero que tiene que tener siempre una visión de medio plazo. Es decir, lo que no puede ser es pan para hoy y hambre para mañana. Es decir, hay que tener siempre cómo ha de ser Villanueva de Riminas dentro de 15 años. Si no tenemos clara esa idea de cómo queremos que sea Villanueva dentro de 15 o de 20 años, desde luego va a ser mucho más difícil porque vamos a improvisar constantemente y no vamos a poner cada cosa. Pero Villanueva, claro, con la posición geoestratégica que tiene, es decir, con ferrocarril, con la puerta del Parque Natural Sierra Norte, con la ciudad de Muniz. Bueno, yo es que me canso, no me canso nunca de decir el potencial que hay aquí en Villanueva, ¿no? Cuando pensábamos en la torre de la central térmica, el Pozo 5, hicimos un concurso en la Escuela de Arquitectura con mis alumnos, ¿no? Que lo que queríamos montar es una residencia de investigadores y de creadores. Costaba muy poco dinero la rehabilitación, incluso íbamos a hablar con la Dirección General de Arquitectura de la Junta de Andalucía para en las distintas plantas de la torre de transformación crear y atraer a gente, que vinieran científicos, que vinieran artistas, que vinieran estudiosos y estudiosas, y a cambio de estar 15 días en ese lugar, nos dejaban parte de su trabajo. Nos dejaban un estudio técnico, un estudio científico, pintura, cerámica, textil. Es decir, todo eso es posible. La cosa es que hay que tenerlo en un plan director, en un proyecto, ¿no? A un punto concreto y aunar todos los esfuerzos, porque subvenciones hay y la materia prima, bueno, la base la tenemos. Desde la asociación con esta jornada lo que intentamos y a través de las voces de Julián y de otros estudios es decir que tenemos posibilidades de proyectar un futuro. Pero lo que Julián en aquellos años, que hace unos cuantos años, debe hacer. Porque yo me imagino lo que no se hizo aquello, que tenía lo que quiso hacer en la torre. Pero eso no significa que se cierren las puertas. Es decir, a mí lo que me encanta es que se haya la fuerza de la asociación que preside Bárbara y que está con gente extraordinaria, ¿no? Que son, personas amigas, como siempre, ¿no? Porque lo importante es la gente. Es posible, el ejemplo que os pongo en la maquinilla, de cómo el ayuntamiento les ha cedido un edificio y han conseguido subvención de la Mancomunidad de Guadiato y actualmente del Ministerio de Economía y de Transición Justa para rehabilitarla.
¿Y qué es lo que van a hacer? Pues va a haber un espacio museo, pero al mismo tiempo va a haber algo completamente novedoso, que pocas veces se ha hecho en este país en relación con la rehabilitación del patrimonio ferroviario. Y es, puesto que ya hay una vía verde, que se anda a pie o ciclistas, van a poner un camping de caravanas. Un camping de caravanas allí cerca de la estación. O sea, que imagínense el atractor que va a significar para la gente que le gusta el caravaning, ¿no?, de ir con su coche caravana y tal, hacer luego la vía verde en ese entorno, y eso son ideas nuevas, y no requiere una inversión ni una infraestructura extraordinaria, ¿no? Pero, en fin, bueno. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad que me brindáis. Todos me conocéis, o la mayoría, ¿no? Soy José Luis, alias Salinas, y nada, estoy encantado y mucho gusto de ofreceros mis composiciones. Hoy, siendo el día que es y las circunstancias por lo menos personales, voy a interpretar dos temas. Uno va dedicado a... Se llama Eterna Antonia. Es una taranta y, bueno, como viene al caso, viene que ni anillo como anillo al dedo, ¿no? La segunda obra es una obra clásica flamenca que compuse, un vals clásico flamenco que se llama Marzo Azul. Bueno, espero que no meta muchas gambas, y si no me las guardáis, que estoy cortito. Me las guardáis por ahí, que estoy cortito, para llevármelas, que con brócoli no vea cómo está.
Gracias. No, está aquí. Tengo ahí, tengo ahí. Paso. La botella.